Todos, muy buenos días. A nombre de la Cámara de Comercio de Santiago y su Comité de Comercio Electrónico, le damos la bienvenida a este taller, este webinar sobre la nueva ley de las plataformas digitales y su impacto en los servicios de e-commerce. Vamos a contar con las presentaciones de Jaime Varela y Francisco Cabezas. Recordarles que este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube de la Cámara a partir de mañana. Y para dar un contexto, antes de que parta Jaime, quiero dejar con usted a Raúl Arrieta, abogado del Comité de Gutiérrez y Arrieta y del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. Adelante, Raúl. Muy buenos días, Yerka, muy buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a este interesante webinar que estamos iniciando hoy. La verdad que es un tema que tiene bastantes implicancias, que tiene bastantes cambios respecto a la forma en la cual nos veníamos relacionando con la llamada economía colaborativa. Y desde ese punto de vista, las presentaciones creo que tenemos que aprovecharlas, hacerles hartas preguntas, porque la idea, más que quedarnos en la cosa conceptual, normativa, tiene que ver con cómo podemos darle una bajada a esto para asegurar una buena implementación dentro de las empresas. Básicamente teniendo como horizonte principal que esta es una ley que ya está publicada, esto ya es ley, pero que tiene un periodo de vacancia legal, es decir, tiene un periodo donde la ley todavía no está vigente, y la ley entra en vigencia recién el día 1 de septiembre de 2022. Alguien dice que se escucha con mucho eco. Estas son las cosas que producen las actividades en vivo. Me voy a poner audífonos para ver si logro minimizar el eco y que podamos conversar, ¿no es cierto?, de mejor manera. Denme por favor un momento. ¿Me escuchan ahí ya? Sí, está perfecto. Está perfecto. Perfecto, bueno. Un poco lo que le estaba diciendo es que esta es una ley que aún no entra en vigencia recién el día 1 de septiembre del año 2. Sin embargo, eso nos da un tiempo para ir acostumbrándonos, para irnos adaptando, para ir preparando todo nuestro proceso, porque tiene un impacto, en nuestra opinión, muy significativa, porque cambia, entre comillas, las reglas del juego con las cuales estaban funcionando o estaban operando los trabajadores en las plataformas digitales de servicio. Y desde ese punto de vista, tener claro que esta es una ley que tiene impacto, obviamente, en todo lo que tiene que ver con reparto de comida, de bienes, transporte de pasajeros, etc. Es decir, es una comprensión que es bastante amplia. Y obviamente genera cambios desde el punto de vista de las obligaciones que hay en materia contractual. Los tipos de contrato cambian, se permite distinguir entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes, hay que regular la forma en la cual se calculan las remuneraciones, los tiempos de derecho a la desconexión digital que tienen los colaboradores dentro de estas plataformas. En fin, tiene grandes cambios, grandes desafíos, y desde ese punto de vista creo que la intervención de Francisco y Jaime debería estar muy orientados a contarnos un poco cómo logramos eso, aterrizarlo y ponerlo en práctica para los efectos de poder adecuarnos con tiempo a la nueva regulación que entra en vigencia. Dicho ello, les cedo la palabra a Yerka nuevamente para los efectos de que comencemos a orquestar, por decirlo de alguna manera, este webinar con nuestros invitados. Muchas gracias, Raúl. Mientras Jaime Varela, que va a presentar a continuación, comparte su pantalla, contestar una pregunta del chat que decía si se está grabando, sí, y el video va a estar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago. Adelante, Jaime. Francisco viene después. Adelante. Perfecto. Buenos días. ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que están participando. Y como bien anticipaba Raúl, la idea es conversar brevemente sobre esta ley que está publicada, pero que entra a regir a partir del 1 de septiembre y que
la verdad es que introduce cambios bien sustantivos a la manera como han venido operando las empresas de plataformas digitales de servicio, y particularmente cómo deben o cómo deberán y deberemos a partir de ahora relacionarnos con los prestadores, ¿vale? Es decir, con los trabajadores que participan de esta actividad. ¿Ya? Esta es una disposición que surge de un trabajo previo bastante intenso. Nos tocó participar en una mesa que invitó el gobierno anterior, donde participaron representantes de trabajadores, representantes de la empresa, el mundo académico, porque la idea era proponer una disposición normativa en una actividad o en un ámbito relativamente nuevo, ¿ya? Donde en una cuestión, en una materia que se discute en distintos países. ¿Ah? En este sentido, Chile tiene una norma que es bastante innovadora en relación a la experiencia de otros países. ¿Ah? Esto no es copiado de otro lugar, aquí se toman distintas experiencias para proponer una disposición normativa nueva, ¿ya? Y esa es precisamente la que vamos a ir conversando. Esta norma, ya lo decíamos, parte el 1 de septiembre, y si uno pudiera hacer un resumen muy preliminar de los aspectos más relevantes, uno diría tres cosas. Lo primero es que establece una regulación del trabajo dependiente de las personas que prestan servicio en empresas de plataformas digitales de servicio. Es decir, se crea un contrato de trabajo especial para quienes se van a vincular laboralmente con estas empresas. La segunda novedad, y posiblemente es lo más novedoso de la norma, es que regula también la situación de las personas que se denominan, o se identifican como trabajadores independientes, ¿vale? Es decir, son personas que se van a vincular con las empresas de plataforma, ¿ya? De un modo regulado, pero no como trabajadores corrientes, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y lo tercero es que, a pesar de tener situaciones jurídicas diferentes, ¿no? Entre quien es trabajador dependiente y quien es trabajador independiente, la norma también establece algunas cuestiones que son comunes, es decir, criterios o disposiciones aplicables a cualquiera de estos dos mundos de personas, ¿no? Tanto para los dependientes como para quienes tienen la calidad de independiente. Veamos que, en términos muy generales, ¿qué nos dice la norma a partir de la situación de los trabajadores dependientes? ¿Ya? Lo primero es que se crea aquí un contrato de trabajo especial. ¿Ya? En general, el Código del Trabajo reconoce en algunos casos, reconoce ciertos contratos especiales o específicos a determinadas actividades. ¿Ah? Lo que hace la norma acá es que viene a sumar un contrato de trabajo especial. ¿Y qué significa que sea un contrato de trabajo especial? Es que tiene reglas que son propias de esta actividad, ¿no? De alguna manera es un contrato a la medida de las actividades o de los servicios que se prestan a través de las plataformas digitales de servicio, ¿ya? Y esta especialidad se manifiesta en cuestiones muy concretas, como son, por ejemplo, un contrato de trabajo especial para los trabajadores dependientes. ¿Ah? Bien sabemos que en cualquier otro tipo de actividad, los trabajadores deben firmar o deben tener o deben suscribir con su empleador un contrato de trabajo con reglas que son más o menos similares para todos, ¿no? Bueno, en este caso se establecen reglas específicas para esta actividad, ¿ya? Y esas reglas específicas, por ejemplo, tienen que ver con condiciones especiales respecto de la naturaleza de los servicios, de la fórmula de cálculo y de determinación de las remuneraciones. Ya se debe establecer, por ejemplo, un canal oficial de comunicación entre el trabajador y la empresa de plataforma, ya quizás reglas específicas sobre la definición de la zona geográfica en que la persona va a tener que prestar sus servicios, reglas, desde luego, especiales de jornada, porque una de las cosas que más se discutió en esta mesa de trabajo que yo les mencionaba, era cómo reconocemos la realidad de esta actividad, ¿no? y la necesaria
flexibilidad que tiene este tipo de trabajo con las normas de jornada que están establecidas en el código. Entonces, finalmente se fijó o se fijaron alternativas, alternativas de jornada, y las partes podrán convenir una jornada corriente, como la que tienen en general los trabajadores, o bien, ¿cierto?, la posibilidad de que sea el propio trabajador quien determine el horario en que quiere trabajar de acuerdo a sus propias necesidades, pero siempre, y esto es una cosa importante, respetando los límites máximos de jornada que la ley establece a nivel general. También es particular en este contrato, por ejemplo, la posibilidad de, o en realidad más que la posibilidad, no es la fórmula bajo la cual se deben calcular las indemnizaciones por término de contrato. Aquí no se va a aplicar la regla general de la indemnización por años de servicio, por ejemplo, o la indemnización sustitutiva del aviso previo, sino que se aplica una regla general, perdón, una regla específica. ¿Ya? Hay disposiciones también, y desde luego como trabajadores, dependientes, desde luego tienen las normas o aplican las normas de protección de la seguridad social, ¿ya?, con alguna disposición especial relativa a la obligación de contratar un seguro, ¿ya? Lo vamos a ver también en un momento más. Y en general también un deber de protección y cuidado de los trabajadores que es bastante específico y que quizás es un poquito más detallado de aquel deber de protección general que tienen los empleadores o cualquier empleador respecto de sus trabajadores, porque aquí hay una regla que obliga, por ejemplo, al empleador a entregar determinados tipos de elementos de protección personal. También hay un deber de protección de los datos personales de los trabajadores, que es también quizás más específico que aquel deber de protección general que tienen los empleadores respecto de la información confidencial de sus propios trabajadores. ¿Ya? A nivel de, bueno, insisto, todas estas materias están reguladas con bastante detalle en la ley, no es el momento de revisar particularmente todas las condiciones, sin perjuicio de las preguntas que ustedes puedan tener. A nivel del trabajador independiente, ¿ya? Y aquí quizás nos vamos a detener un poquito más en hacer una primera diferenciación, ¿no?, entre qué entendemos por trabajador independiente versus lo que es un trabajador dependiente. Y lo que hace la norma es establecer una regla general y decir, mire, las personas se van a entender trabajadores dependientes o independientes dependiendo si en el caso particular se verifica o no una situación de subordinación y dependencia. Dicho de otro modo, donde haya subordinación y dependencia, vamos a aplicar las disposiciones de los trabajadores dependientes. Donde no exista esa vinculación, vamos a aplicar, ¿cierto?, este contrato propio de los trabajadores independientes. Ahora, ¿dónde están las diferencias prácticas? Cuando nosotros o la plataforma se vincula con un trabajador independiente, ¿ya?, es la propia ley la que establece su ámbito de interacción. Y lo primero que nos dice es que la plataforma solo va a poder coordinar en estos casos el contacto entre el usuario y el trabajador independiente. Es decir, hay solo una función o una actividad de coordinación entre el usuario y el trabajador independiente, a diferencia de lo que va a ocurrir con el trabajador dependiente, en donde este trabajador dependiente, sujeto a subordinación y dependencia, va a tener que seguir, ¿cierto?, las exigencias, las regulaciones, el deber de, o va a tener que cumplir, ¿cierto?, el deber de seguir las instrucciones que le dé su empleador, ¿ya? A pesar de ser una vinculación no laboral, la ley también nos va a obligar a formalizar esos vínculos, no a través de un contrato de trabajo, sino a través de otro tipo de contrato, en este caso va a ser un contrato de servicios, que va a tener también ciertas condiciones o ciertas estipulaciones mínimas, ¿ya? Estipulaciones que básicamente tienen que ver con la definición y la correcta información sobre el servicio que este trabajador independiente va a prestar, las tarifas o los precios, la zona geográfica, la protección de sus datos,
el derecho o el tiempo a desconectarse. Bien mencionaba Raúl esta situación de la desconexión, que es una figura relativamente nueva. Hay una primera aproximación de eso en el teletrabajo. Bueno, hoy día también se le va a garantizar a los trabajadores independientes este derecho a descansar, a desconectarse, ya que es relevante porque finalmente se le está dando un nivel de protección o un derecho al descanso a quien no tiene una vinculación laboral, y va a ser desde luego obligación de la empresa o de la plataforma de garantizar esa condición. También, al igual que en el contrato de trabajo, en el contrato con el trabajador independiente, la plataforma va a estar obligada a tener un canal oficial de comunicación, tanto con el trabajador dependiente como con el independiente, con un lugar físico de atención, un teléfono local y, sobre todo, y lo más importante, un representante, ¿no?, de la empresa, que es la persona que debe atender todos estos requerimientos. De alguna manera, lo que se busca con esta disposición es que las plataformas no sean solo no tengan solo una presencia digital, sino que se les va a exigir una presencia física, un domicilio conocido, donde las personas puedan, ¿cierto?, acceder para requerir información, presentar sus observaciones, sus reclamos, etc. Hay también una regulación del pago de honorario. Yo les mencionaba también que en el contrato dependiente, que el contrato dependiente, las personas tienen o se regulan la remuneración. También ocurre lo propio en el contrato de honorario o en este contrato de servicio, con una particularidad, y es que en uno u en otro caso, es decir, tanto en la relación dependiente como en la independiente, la ley fija una tarifa o un precio mínimo de remuneración, ¿ya?, o de honorario. En este caso, no se va a poder pagar a un trabajador dependiente o independiente, ¿cierto?, menos que el valor hora tomado del ingreso mínimo, con un recargo del 20%. ¿Ya? ¿Por qué se establece este recargo del 20%? Porque este recargo adicional está destinado a cubrir o a remunerar o a pagar los tiempos en que el trabajador dependiente o independiente está de alguna manera a disposición o conectado, pero no está realizando una actividad porque, por ejemplo, la plataforma no le asigna o no le ha asignado un servicio o una actividad, ¿ya? Entonces hay aquí un pago, si usted quiere, un poquito más caro, un recargo a lo que habitualmente funciona en el trabajo dependiente y se fija también un piso en una actividad donde no hay relación laboral. Resulta también interesante en cuanto al trabajador independiente el que se le da acceso a una serie de beneficios o de prestaciones que habitualmente los trabajadores o los prestadores de servicios independientes no han tenido. Por ejemplo, ¿ya? El acceso a la seguridad social. Bueno, bien sabemos que a partir de la ley de los independientes, los prestadores de servicios han ido gradualmente accediendo a las normas de la protección o de la seguridad social. Bueno, aquí se garantiza o se otorga este derecho de manera expresa, ¿no? Pero también se les reconoce derechos colectivos, es decir, la posibilidad de que los trabajadores independientes puedan participar, conformar o integrar organizaciones sindicales, y esas organizaciones sindicales van a tener también el derecho a la negociación colectiva no reglada, ¿ya? Pero es un derecho a la negociación colectiva también de personas que no tienen necesariamente un contrato de trabajo. Asimismo, dos ideas finales en relación a estas personas. Se formaliza el derecho que tienen estos trabajadores independientes a conocer los motivos de la terminación de sus contratos. Es decir, ya aquí no va a existir la libertad de poder terminar una relación civil a la sola discreción o voluntad de una de las partes, sino que en el caso de los trabajadores van a tener derecho a que se les formalice la terminación del contrato con un plazo de antelación mínimo de 30 días, ¿ya? Y esto además en el marco de la posibilidad que van a tener estas personas de reclamar frente a la decisión si es que no la comparten, ¿ya?
Finalmente, también resulta muy interesante el acceso que les da la ley a los trabajadores independientes a la posibilidad de reclamar frente a la vulneración de derechos fundamentales, ya o frente a un tribunal laboral, cuando, a pesar de no ser trabajadores, cuando ellos han tenido una vinculación con la plataforma de a lo menos 30 horas promedio los últimos 3 meses. ¿No? Eso también es una cuestión novedosa. Ahora, normas comunes o que aplican a ambos universos. Bueno, primero, la obligación de informar tanto al dependiente como al independiente sobre el detalle de los servicios al que la persona va a acceder. ¿Quién es el usuario? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el lugar al que la persona debe asistir? ¿Ya? También está la obligación de la protección de los datos personales de los trabajadores, la obligación que van a tener las plataformas de implementar un principio de igualdad y de no discriminación en el uso de los algoritmos. ¿Ah? No van a poder los algoritmos aplicar ciertos criterios discriminatorios o discriminadores entre las distintas personas, y eso también es una cuestión muy novedosa. Y finalmente, como yo les decía, la obligación que surge tanto para dependientes como independientes de la entrega de elementos de protección personal y la contratación de un seguro en favor de estos trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que viene para las empresas de plataformas digitales? Bueno, aquí uno podría decir, vienen muchos cambios, pero lo más relevante es que las plataformas deberían, desde luego, adecuar sus estructuras a la nueva ley y deben internamente fijar criterios para definir cuándo o de qué manera nos vamos a vincular con los dependientes o con los independientes. Dicho de otra manera, ¿cuáles van a ser, de alguna manera, los procedimientos o las decisiones internas que nos van a llevar a definir que con una persona le vamos a ofrecer un trabajo dependiente y con otra una actividad independiente? Ese mundo de decisión lo van a tener que tomar las empresas de plataformas digitales. Adoptada la decisión, y esto es muy relevante, va a haber que capacitar a los equipos, ¿ya? Porque el tratamiento y la vinculación con uno y otro mundo va a ser distinto, y por lo tanto vamos a tener que saber diferenciar en el día a día cómo nos vamos a vincular con el dependiente y especialmente con el independiente, porque la vinculación con el independiente es solo de coordinación, como decía la ley, entre el usuario y el trabajador independiente. Desde luego hay una cuestión formal en la actualización ya de los contratos de trabajo para quienes tengan la calidad de dependientes y de los acuerdos con los independientes. Estos términos y condiciones bajo los cuales nos vamos a vincular con los trabajadores independientes van a tener que actualizarse y llevarlos a la nueva ley. ¿Ya? Finalmente, y desde luego hay que considerar, hay que evaluar el impacto que van a tener estas reglas de, por ejemplo, cumplimientos de jornada, de derecho a la desconexión, del pago mínimo, ¿no? El foco en materias de seguridad, esta obligación del respeto de los derechos fundamentales, sobre todo en cuanto al mundo independiente, porque uno está habituado a pensar en que en general las personas que no tienen la calidad de trabajadores corrientes no entran en la discusión de derechos fundamentales, hoy día sí la van a tener. ¿Ya? También cuestiones más prácticas, por ejemplo, la exigencia de tener este canal oficial de comunicación con uno y otro para dependientes o independientes, con un lugar físico, con un representante en la empresa, ¿ya? Que va a tener que atender los requerimientos de estos dos universos de trabajadores, ¿no? Finalmente hay cosas también prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la obligación que van a tener las empresas de servicios de plataforma de cumplir en un plazo de 3 años con la obligación de contar con un 85% de trabajadores chilenos. ¿Por qué? Porque la ley también mandata u obliga a que las empresas deban cumplir con la regla general de contratación de trabajadores chilenos para aquellas empresas que tienen 25 más trabajadores. Y esto es relevante porque en general muchas de las personas que hoy día colaboran o participan de estas actividades son trabajadores extranjeros
y la norma lo que está haciendo es dar un plazo de 3 años para que migremos o para que podamos cumplir con la disposición general de trabajadores nacionales respecto o versus los trabajadores extranjeros. No sé, Yerka, si parece que justo en el tiempo, ¿no? Sí, un poquito pasado, porque ya vamos a cumplir media hora y todavía nos faltan las preguntas y el otro speaker. Entonces lo dejo ahí, pero eso es. No sé si traté de agotarlo lo más que pude al tiempo que tenemos. Muchas gracias, Jaime. Recordarles que vamos a contestar las preguntas al final. Francisco Cabezas, a continuación. Bien. Bueno, un poco para conectar este proceso que cuenta Jaime desde de la nueva ley Uber que le llaman. Todo esto nace a partir de claramente de la pandemia, cómo hoy día las empresas explotaron desde el punto de vista de los procesos de flexibilidad, las plataformas y todas las empresas de staffing han ido cambiando o mutando a un modelo de flexibilidad a través de plataformas y tratando de conectar con las personas para entregarle a las empresas un servicio para todo lo que tiene relación con la última milla y el e-commerce. ¿Cómo nace esto? Sabemos que a partir de la pandemia hubo una tasa de desempleo del 12,9%, una reducción en los ingresos familiares del 28%, un 62% de las empresas experimentaron baja en sus ventas, sobre todo la microempresa, que cayó en un 37%, y las grandes empresas en un 16%. A partir de ahí hay un contexto, ¿ya? Y finalmente el e-commerce comienza a explotar. Sabemos que estábamos en cuarentena, que teníamos procesos claves para generar y llegar al hogar a partir de la flexibilidad y a partir de dotaciones que pudieran generar procesos internos dentro de las grandes tiendas, como también desde las empresas de operaciones. Y a partir de ese proceso el e-commerce llega a un 37%. ¿Ya? Hay más de 9.236 empresas en Chile que se meten en el modelo del e-commerce y generaron más de 120.000 empleos. Entonces, ¿cómo se enfrenta este proceso? ¿Cómo se enfrenta la crisis? ¿Qué es lo que se busca? Las empresas comenzaron a requerir personal flexible para generar todos estos procesos de tareas operacionales, que era mucho de picking, mucho de última milla, y finalmente la tecnología se hizo fundamental. Las plataformas explotaron, y a partir de ahí se incrementó muchísimo la cantidad de personas que buscaban generar ingresos para llevar al hogar. ¿Qué hicimos o qué se hizo? Una atrás, por favor, Marcia. Una atrás. ¿Qué se hizo finalmente? Las empresas de staffing intentaron integrarse y empezaron a integrarse con los modelos de e-commerce a partir de las diferentes plataformas y buscando ciertos resquicios que pudieran generar un proceso de entregar recurso humano a los procesos de última milla. ¿Y por qué? Porque claramente necesitábamos llegar en tiempo y forma, que las personas pudieran lograr tener sus productos en procesos de cuarentena, y ahí es donde se integra y se generan todos los procesos de integración a través de los e-commerce de las compañías, a través de tecnología. Hoy y actualmente podemos ver que todas las industrias están incorporadas al tema del e-commerce. Muchas de ellas requieren de personal. Hoy día casi todos reinventaron su negocio, la mayoría la mayoría de las industrias están en un modelo de flexibilidad, principalmente el food delivery, el transporte, los marketplaces, que son hoy día principalmente los Mercado Libre, que están requiriendo el poder enviar o desarrollar última milla de manera muy potente. ¿Quiénes son aquellos que hoy día están trabajando y operando en este proceso de plataformas que van a estar muy adheridos a este proceso de la nueva ley? Son personas entre 19 y 30 años, que hoy día, ¿qué es lo que buscan? Generar ingresos, particularmente generar ingresos extras mediante plataformas. Muchos de ellos están volviendo a su trabajo general, pero también en horarios flexibles pueden incorporarse a estas plataformas y poder desarrollar todos los procesos de flexibilidad. ¿Cuál es el género? Aquí hay un 50% hombres, 50% mujeres, la gran mayoría
no hay una tendencia importante hacia hombre y mujer, sino que están muy repartidos entre hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que buscan principalmente? Poder conectarse en lugares donde ellos están, en lugares cercanos a sus domicilios, buscan que los ingresos sean pagados semanalmente, que se les provea de indumentaria, que haya cercanía, que haya un facilitador a través de las plataformas. ¿Cómo nosotros llegamos o cómo se llega particularmente a las personas que quieren trabajar en estas plataformas? Es muy importante el Google Ads o Facebook Ads, donde estamos hoy día trabajando de manera orgánica y en las redes sociales. Principalmente se apoya el posicionamiento de la marca, hay un desarrollo importante de los procesos de búsqueda a través de las redes sociales. La conexión de redes sociales yo creo que es la principal fuente de adquisición de personas que desarrollan empleabilidad flexible y que se van a incorporar a este proceso de la nueva ley. ¿Cómo asegurar la continuidad operacional? Y aquí ya entrando en todos los procesos de la nueva ley, obviamente habló Jaime que van a haber contratos de prestación de servicio, tanto dependientes e independientes. Las plataformas van a tener que adaptar su manera de poder adquirir personas y que las personas puedan tener una experiencia de usuario dentro de cada plataforma, entendiendo cuál va a ser la definición que ellos tomen como trabajador, si van a ser dependientes, si van a ser independientes, pero las plataformas van a tener que, a través de una sola herramienta, poder conectar con ellos. Tener soportes legales, claramente tener este proceso de comunicación, se tienen que implementar procesos de comunicación directa con los trabajadores, tanto dependientes como independientes, y describir muy claramente el servicio que se va a ejecutar, ¿ya? En la cantidad de tiempo en que ellos van a poder disponer, van a poder operar. Hablaba Jaime que los independientes no pueden operar más de 30 horas, que tienen que tener sus horas de descanso, y todo eso va a tener que quedar muy estipulado en estos procesos. Nosotros como Task hemos desarrollado todo este proceso, hemos ido trabajando durante bastante tiempo y hoy día los prestadores de servicio tienen su contrato. ¿Podemos volver una, Marcela? Por favor, volvamos una atrás. Bueno, siempre ellos van a tener que tener muy claro la elección y la tarea y el turno, lo que van a hacer, cómo se van a desarrollar. Tienen que tener muy claro cómo se enfoca este proceso en el proceso de trabajo dentro de las operaciones, si son picking, si son última milla, tienen que tener muy claro cómo se ejecuta esa tarea y cuáles son los términos y condiciones que se desarrollan para ese proceso. Hay que entregar los feedback, hay que analizar las mejoras y hay que desarrollar todos los procesos. Todo esto manteniendo muy clara la información, monitoreando, como dijo Jaime, los algoritmos no van a poder discriminar, pero sí, a partir de los algoritmos vamos a poder tener mucha claridad de que las personas no están pasando los tiempos o las horas determinadas para los diferentes tipos de contratos. En la actualidad hay algunas cifras del e-commerce y por qué las plataformas en realidad están tomando un rol relevante dentro de este proceso. Es que hay 16 millones de usuarios activos en redes sociales. En Latinoamérica, 4 países superan el promedio mundial de conexión a Internet. O sea, hoy día la conexión a través de Internet es muy importante. La gente tiene mucho acceso y por lo cual hoy día el poder llegar a plataformas de flexibilidad que te permiten tomar tus horarios y tener desarrollo, tener ingresos hacia el hogar, es fácil. ¿Ya? El 92,1% de los usuarios de Internet tienen teléfonos móviles y pueden ejecutar tareas a través de las plataformas. Vamos. Bueno, y para finalizar, claramente, ¿cuáles son las claves del e-commerce y la conexión con la última milla? La velocidad en la entrega es un factor clave. O sea, hoy día todos los consumidores que compran a través de Internet requieren de que sus compras lleguen de manera rápida al hogar y que no tengan que esperar mucho tiempo. Eso es clave. Incrementar la seguridad digital, tanto las plataformas como también los e-commerce tienen que tener una protección de los datos de las personas. Y bueno, sabemos que en Chile hay un bajo nivel de bancarización, por lo cual ahí hay que generar un proceso de adaptación a los procesos de e-commerce. ¿Qué valoran? ¿Qué valoran principalmente los consumidores del e-commerce? La entrega gratuita, los descuentos y la velocidad de entrega. Eso sería. Muchas gracias, Creo que Francisco. estamos en el tiempo.
Está perfecto, estamos muy bien. Si puedes, eso, ya dejar de compartir pantalla, vamos a ir a las preguntas que han ido dejando. Aquí hay una pregunta sobre la ley, derechos de protección de datos personales. Como es un tema que estamos trabajando en el Comité de Comercio Electrónico, los datos personales y cómo han ido evolucionando el proyecto de ley, me gustaría dejarle esa pregunta a Raúl Arrieta, que es el abogado del comité, para que responda. ¿Cómo conviven los derechos de protección de datos personales y también pensando en lo que se supone que va a salir luego la nueva ley de protección de datos? Entonces, ahí después voy a ir viendo las otras preguntas para Jaime y para Francisco. A ver, yo creo que esa es una pregunta tremendamente interesante. Diría yo por varias cosas. La primera, porque independientemente que estemos a la espera del término de la tramitación de una modificación a la ley sobre protección de datos, lo que ya a esta altura es como un viejo deseo, porque llevamos muchísimos años esperando esto, tenemos una ley que está vigente desde el año 99, que tiene un montón de fallas, pero está vigente. Y sí tiene una particularidad que es muy importante tener presente. Y es que en el año pasado, en diciembre del año pasado, se publicó una modificación a la ley del consumidor que le otorgó atribuciones al CERNAC en materia de protección de datos personales en el marco de las relaciones de consumo. Y desde ese punto de vista, el CERNAC está llamado a fiscalizar, controlar e incluso a iniciar acciones colectivas por infracción a la normativa de tratamiento de datos en el marco de las operaciones de consumo. ¿Por qué digo que esto es tremendamente importante tenerlo presente? Porque esto quiere decir que hoy día el CERNAC, en lo que tiene que ver con el delivery, con la entrega de productos, con el etcétera, tiene atribuciones para fiscalizar a las empresas respecto a la forma en la cual tratan los datos personales. Desde ese punto de vista, es obvio que estas empresas van a tener que tener sendas políticas de tratamiento de datos y van a tener que regular la forma respecto a la cual, por qué pueden tratar los datos, qué datos, por cuánto tiempo, cómo se tratan, se ceden, no se ceden, se comunican, no se comunican, se realizan transferencias internacionales, por cuánto tiempo se mantienen, etc. Y eso, que es un contrato en la política de tratamiento de datos que esa empresa tiene que tener con el consumidor o titular de datos personales, de la misma manera tiene que traspasarla por completo en la relación laboral o en la relación de prestación de servicio con cada uno de los trabajadores que se rijan por esta ley de plataformas digitales. Y desde ese punto de vista, la protección de datos se convierte en un elemento central que va a poder ser fiscalizado y va a poder ser severamente sancionado por el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Por qué digo severamente sancionado? Porque en estricto rigor la multa que está en la ley del consumidor residual es una multa de 300 UTM. 300 UTM son más o menos 15 millones de pesos. 15 millones de pesos para este tipo de actividades es mucho dinero. Pero no solo eso, sino que si se determina que una empresa está cometiendo un tratamiento que es infractor de la ley, podría dar origen a una acción de clase. Y esa acción de clase ya es un monto por cada una de las personas afectadas, lo que obviamente la convierte en un tema indemnizatorio de palabras mayores. Consecuentemente, creo que es un tema en el cual las empresas tienen que centrar su atención, tienen que preocuparse y van a tener que ver cómo hacen para asegurarse que los colaboradores que operan en el marco de estas nuevas relaciones respeten a cabalidad la ley de protección de datos. Muchas gracias, Raúl. Jaime, acá hay una pregunta que dice, ¿quién regula, controla el derecho a desconexión? Dice, los trabajadores que se dedican full time a esta actividad en muchos casos trabajan 10 horas día de lunes a lunes. Si lo obligan a desconectarse, lo más probable es que se transforme en un trabajador multiplataforma para mantener el nivel de ingresos. Sí, es buena la pregunta, pero ¿quién regula es la plataforma, es decir, es la empresa plataforma de servicio, y es la responsable de velar por el cumplimiento de las normativas y particularmente las normas del descanso. ¿Ya? Por lo tanto, sea que la persona tenga la condición de dependiente o de independiente,
es la plataforma digital la que va a tener que garantizar el cumplimiento de este deber. Ahora, desde el punto de vista práctico, significa, en términos concretos, que frente a un trabajador independiente, la plataforma literalmente lo va a tener que desconectar del sistema, de la plataforma, por un mínimo de 12 horas en un periodo de 24. Ahora, puede ocurrir lo que menciona la pregunta, es decir, que una persona me desconecta de esta plataforma y me sumo a otra, eso puede pasar, pero no es distinto de lo que ocurre en el mundo del trabajo, es decir, en el mundo, en una relación laboral corriente, una persona puede tener más de una actividad, más de un trabajo, y terminar de trabajar, o terminar mi jornada hoy día con un empleador y entrar a trabajar en otra parte. ¿Ya? La verdad es que la norma no se hace cargo, y me parece que no podría limitar el derecho que tienen las personas de tener distintas actividades, pero sí le impone a cada empleador o plataforma en particular la obligación de que en ese vínculo jurídico, sea laboral o independiente, se garantice al trabajador que sea el derecho a descansar. Gracias, Jaime. No sé si para Francisco o Jaime la siguiente pregunta, voy a juntar dos porque son muy parecidas. Dice, el derecho a sindicalización será solo para los trabajadores. En una misma condición independiente podrían adherirse a sindicatos interempresas con trabajadores dependientes. ¿Y qué se puede esperar de una negociación sindical no reglada? A ver, el derecho a la sindicalización es una garantía constitucional, y la verdad es que existía la posibilidad de que las personas independientes se sindicalicen, existía antes de la norma. Lo que ocurre es que esta norma lo que hace es, en concreto, establecer el derecho que tienen tanto dependientes como independientes a constituir sin autorización los sindicatos que estimen conveniente, obviamente de acuerdo y cumpliendo con la ley y con su estatuto, ¿ya? Y van a poder tener derecho a negociar colectivamente. ¿Ya? Esa negociación colectiva de trabajadores independientes, ¿ya? Es una negociación no reglada. Ahora, ¿qué surge de una negociación no reglada? Es un instrumento colectivo que es perfectamente válido, obliga a las partes, claro, con la prevención natural y que vale hacer de que las empresas de plataformas no están obligadas a aceptar una negociación no reglada, es decir, no están obligados a sentarse en la mesa a negociar colectivamente. Ya, en cambio, cuando se trata de una negociación colectiva con un sindicato de trabajadores dependientes, esos trabajadores dependientes van a poder negociar colectivamente de manera reglada, bajo las condiciones que hoy día tiene la ley, y naturalmente para ese empleador va a ser obligatorio negociar colectivamente. Ahí no se va a poder negar la plataforma si se trata de un sindicato de trabajadores dependientes. Perfecto. Raúl, en términos del comercio electrónico, ¿cómo afectaría el tema de la seguridad? Nosotros el año pasado en el comité, sobre todo al año antepasado, cuando partió la pandemia, se determinaron requisitos para una entrega segura desde el punto de vista de la higiene. Y eso se le mandó a todos los socios del comité, lo tenían que cumplir como una manera que hubo un compromiso. ¿Qué pasa en el caso de la seguridad? Porque se les exige motos, va a haber que cambiar términos y condiciones en los contratos, en lo que se especifica en los sitios de los comités de los comercios electrónicos, o esto pasa por otra vía. Pensando en que ahora viene un cyber y hay muchos toman servicios temporales de logística. O sea, hay dos cosas. Primero, la ley no va a estar vigente para el cyber, porque el cyber es ahora en mayo y empieza después. Pero con independencia de eso, yo creo que aquí hay un tema que también es importante tener presente y que en la Cámara insistimos bastante y que nos importa mucho, que tiene que ver con que no es necesario esperar las leyes para ir adoptando buenas prácticas e ir moviendo la aguja por el lado de la autorregulación. Es decir, si sabemos que hay cosas que vienen y que las podemos hacer, no tenemos necesariamente que esperar a que se hagan obligatorias para empezar a transitar gradualmente hacia ellas. Respecto al tema de la seguridad, yo diría ahí dos cosas. Uno, la pandemia no ha terminado. La tenemos más controlada, estamos viviendo de manera un poco menos esquizofrénica, por decirlo de alguna manera, con ella. Ya sabemos que los que se vacunan tienen menos riesgo de que les pase algo que los que no se vacunan, entonces la gran mayoría de la población estamos vacunados y a raíz de eso los efectos de enfermarse también son más bajos, etc. Pero yo creo que no es una buena idea en ningún caso bajar la guardia
y consecuentemente lo que ha sido implementar buenas medidas sanitarias para proteger a los clientes en la entrega de productos de estas características, es muy positivo que se mantengan sin perjuicio que la ley no se refiera a ellas de manera obligatoria. Lo que sí hay un tema que va a haber que tener cuidado es lo que tiene que ver con ciertos requisitos que algunas empresas han ido implementando al momento de la entrega, porque podrían entrar a colisionar con la normativa de protección de datos, y ahora sí va a haber un fiscalizador que va a estar mirando. Como por ejemplo déjeme tomarle una foto recibiendo el producto. Por ejemplo, ponga su huella digital. Ahí hay algunas cosas que pueden, desde el sentido común, tener algún nivel de razonabilidad, pero que abiertamente podrían estar en contradicción con la normativa vigente, y consecuentemente ahí merece la pena hacer un análisis, ponderar la necesidad de una cosa u otra para los efectos de evitar tener problemas por ese lado. Obviamente, en lo que tiene que ver con el qué y el cómo, que no se les olvide nunca, que lo que maneja la relación contractual, lo que maneja la relación con nuestros consumidores, son los términos y condiciones. Y desde ese punto de vista, ellos tienen que ser lo suficientemente explícitos y claros, de manera tal de que al momento de tomar la decisión de consumo, esté toda la información sobre la mesa para poder realizarla de una buena manera. Y esto porque además es tremendamente importante, porque con la modificación que se le hizo el año pasado a la ley del consumidor, se incorporó un principio que en general estaba bastante incorporado, por decirlo de alguna manera, sobre todo por los juzgados de policía local, pero que hoy día es ley, que es el famoso principio pro consumidor. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el juez tenga duda respecto de una obligación, tenga duda respecto a si algo es así o asá, siempre va a tener que resolverlo de la manera en la cual se beneficie al consumidor. Y eso consecuentemente nos impone el deber de ser mucho más explícito, de ser mucho más claro, de evitar tener disposiciones que no sean armónicas al interior de los propios términos, porque nos corremos el riesgo consecuentemente de que después en sede policía local siempre nos vaya mal. Gracias, Raúl. Aquí hay dos preguntas que están relacionadas a, una dice, los trabajadores no tendrían que hacer 45 horas presenciales, y cómo manejar el caso de los repartidores multiplataforma. No sé si Jaime o Francisco ahí pueden contestar. Respecto de la jornada, la ley considera dos alternativas. O la persona está afecta al régimen de jornada corriente, es decir, el contrato establece una duración y una distribución semanal de la jornada, o bien el trabajador determina libremente su horario, pero aún en ese caso se debe respetar la duración de la jornada máxima diaria, que no podrá exceder de 10 horas, ni semanal de 45. Lo que pasa es que la distribución de ese tiempo va a quedar entregado a la libertad o a la definición del propio trabajador. Entiendo que esa era una pregunta, no sé si cuál era la otra. La otra era relacionada, parecía cómo manejar el tema de los EPPs, eran empleados o trabajadores con repartidores multiplataformas. Bueno, claro, en ese sentido la obligación pesa sobre cada plataforma, por lo tanto es cada plataforma la que debería entregar los EPPs que correspondan. Ahora, eso puede significar que una persona reciba más de un EPP, bueno, desde luego, y la verdad es que eso es porque la norma impone obligaciones por separado respecto de cada relación jurídica que tenga la persona. Hay otra pregunta, nuevamente no sé si Francisco o Jaime, dice, ¿la emisión de boletas de honorario será obligación del trabajador independiente o puede ser emitida por la empresa? Lo que dice la norma es que hay una obligación del trabajador independiente de emitir la boleta de honorarios, a menos que el Servicio de Impuestos Internos autorice otra modalidad para esos efectos. Entonces, claro, uno esperaría que esa otra modalidad, que eventualmente se pueda autorizar, permita, por ejemplo, la emisión de boletas de terceros. Pero en principio, la exigencia es para el trabajador de emitir su propia boleta. Acá hay otra pregunta, dice el principio de no discriminación incluye el no poder favorecer a los trabajadores independientes con mayor reputación otorgada por los usuarios.
A ver, aquí yo creo que esta va a ser una norma que va a generar harta discusión, porque finalmente lo que la ley prohíbe, o el concepto de discriminación que la ley no permite, es la discriminación que es arbitraria, es decir, una discriminación que no se justifica en criterios razonables, ¿no? Cuando yo tomo o opto por una u otra persona o por una u otra empresa, siempre estoy de alguna manera discriminando, pero no necesariamente toda discriminación es ilegal, sino que aquello que la ley prohíbe es lo que no está justificado, una cuestión razonable. Entonces, en particular, lo que en la norma, en este caso, prohíbe, es que el algoritmo, de alguna manera, arbitrariamente determine beneficios, ¿cierto? O actividades o servicios para una persona en desmedro de otra, ¿ya? Pero es una definición arbitraria. Me parece que bajo ciertas condiciones, ¿cierto?, la mejor evaluación que tenga un prestador respecto de otro puede ser un criterio objetivo y razonable para definir mejores beneficios o mejores remuneraciones, por ejemplo, ¿no? Pero en principio la norma lo que prohíbe, y esa es una opinión personal, quizás habrán algún colega que opine algo distinto, son criterios arbitrarios de discriminación. Esa sería mi opinión sobre esa pregunta. Muchas gracias. Hacer un alcance antes de cerrar. Nosotros en la Cámara de Comercio de Santiago tenemos un código de buenas prácticas del comercio electrónico que fue actualizado a fines de diciembre, justamente en función a la ley pro consumidor y al reglamento del comercio electrónico. Entonces acoge muchos de los temas que mencionaba Raúl. Para terminar, me gustaría dejar a cada uno de los tres, vamos a partir por Francisco, Raúl y después Jaime, que cada uno dé un minuto la importancia de lo que implica esta nueva ley. Parte Francisco, Raúl y Jaime. Un minuto cada uno y cerramos. Primero agradecer la instancia. Bueno, la importancia de este proceso tiene que ver con que vamos a tener que regular, que las plataformas se van a tener que adaptar rápidamente a este proceso, no queda más de 3 meses, por lo cual hay un proceso de trabajo importante para poder cumplir con todos los estándares necesarios. Creemos que son estándares que hoy día son pro trabajadores flexibles y que finalmente como empresa y nosotros como Task estamos trabajando y desarrollando todo este proceso partiendo por el tema de los tipos de contratos y también algunos de los beneficios que hoy día debieran tener estas personas como seguros de accidente, como seguros de responsabilidad contra terceros. Entonces hoy día creemos que es algo que nos va a permitir ordenar este proceso y que obviamente viene a facilitar todo el proceso de las plataformas de cara al comercio electrónico. Eso. Muchas gracias, Francisco. Raúl, tu minuto de fama. Mi minuto de fama, nada. Bueno, primero que nada, agradecer las buenísimas presentaciones de Francisco y de Jaime, yo creo que fueron bastante esclarecedoras de la problemática. Y un poco sumando a lo que decía Francisco, yo creo que aquí el llamado es a remangarnos las manos, las mangas, y empezar a trabajar en adecuarnos rápidamente a esta legislación. Esta es una legislación que tuvo una discusión bastante larga respecto a la pertinencia, desde el punto de vista si tiene sentido regular las economías colaborativas y si esto frena la inversión y el emprendimiento y una serie de cosas. Y independientemente de las preferencias personales que tenga cada uno, la batalla está ganada o perdida. Esto ya es ley, ya es una realidad y consecuentemente lo mejor es aplicarse por varias cosas. Uno, porque en lo que tiene que ver con datos personales vamos a tener al Servicio Nacional del Consumidor así mirando cómo se hace esto, pero adicionalmente porque tenemos otro fiscalizador que es durísimo, que es la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene atribuciones para supervigilar el cumplimiento de esta ley y consecuentemente no creo que dé tregua. Y además porque estamos en un momento que también tenemos que entender que la protección de los trabajadores es absolutamente esencial para que toda la economía funcione, para que todo se desarrolle y consecuentemente tenemos que poner de nuestro lado todo aquello que sea posible para cumplir de la mejor manera la ley y tener un ecosistema en el comercio electrónico que permita que se siga desarrollando de la manera fantástica en que ha venido haciéndolo hace muchos años, pero donde tuvo un impulso gigantesco con ocasión de la pandemia. No podemos retroceder y para eso tenemos que mostrar que el comercio electrónico es un canal
de relacionamiento con los consumidores, que es más efectivo, que es más seguro y que es de mejor calidad que la venta presencial. Muchas gracias, Raúl. A continuación te doy el pase, Jaime. Antes de eso, había una pregunta, dice si es posible que envíen el resumen. Mañana en el canal YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago estará disponible este webinar. Jaime, tu minuto de fama. Gracias. Bueno, agradeciendo también el tiempo y la invitación. Me hizo mucho sentido lo que decía Raúl. No hay que esperar a que llegue el 1 de septiembre para ese día ponernos a trabajar y como dice, arremangarnos, ¿cierto? Y empezar ahí a adecuar la ley. La verdad es que con Touch hemos venido trabajando, por ejemplo, este tema hace bastante tiempo, anticipando, incluso antes de que la discusión de la ley se diera, se tomaron o tomamos algunas iniciativas, si usted quiere, o si se quiere, como una marcha blanca. Y la verdad es que ha resultado muy exitosa esa experiencia porque de alguna manera hemos podido ir, bueno, midiendo cómo avanzar y la experiencia de cara a la propia gente ha sido muy buena. Entonces, lo que hace la ley hoy día es invitarnos, y como bien indica Raúl, invitarnos a implementar esto. La experiencia, como les digo, de haberlo trabajado con tiempo fue muy útil y ha sido muy útil en la situación de Touch. Por lo tanto, la invitación sería eso, a no esperar hasta último momento, porque la idea es que esto podamos implementarlo de la mejor manera posible. Y yo creo que las experiencias de unos y otros nos van a ayudar a tomar y a adoptar los mejores cambios. Y solamente eso. Esa invitación es no esperemos hasta el último minuto para adaptarnos a lo que viene y que llegó definitivamente para quedarse. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los que participaron hoy día. Nos estaremos comunicando nuevamente en algún otro taller. Así es que, como bien les decía, mañana estará disponible en el canal de YouTube de la Cámara este webinar. Gracias a todos, que tengan una buena jornada. Me siento discriminado, quería votar. Yo también, pero no me resultó. Yo también quise votar. Un abrazo grande a todos. Un abrazo a todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.